En cuanto se produce el crack, el verdadero problema es la confianza. Cuando se pierde toda la confianza en la economía, valores buenos y malos van de la mano. Y la élite inversora tiene grandes problemas para intentar restaurar esa confianza, para convencer a la gente de que la economía y la bolsa son seguras. Los banqueros sabían que tenían que hacer algo para evitar un colapso financiero total. Un periodista del Times siguió el desarrollo de los acontecimientos. La muchedumbre era cada vez más numerosa y ruidosa, y de repente se formó un remolino. Un hombre en mangas de camisa se abrió camino por la calle en dirección a las oficinas de Morgan. Era Charles Mitchell, presidente del banco National City. Entró en las oficinas de Morgan y poco después supimos a qué había ido. Charles Mitchell había sido convocado a una reunión en las oficinas de JP Morgan. A la mesa se sentaban otros 4 banqueros importantes, entre ellos Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Eran algunos de los hombres de negocios más ricos de los Estados Unidos. Representaban unos 6.000 millones de dólares en valores. Presidía la reunión Thomas Lamont. Creo que fue un gran shock para mi abuelo. Él no había previsto que pudiera producirse un crack tan tremendo como aquel. Mi abuelo convocó a una reunión en su oficina en el 23 de Wall Street a algunos de los banqueros más importantes de la ciudad para intentar encontrar la forma de frenar la caída de la bolsa, que se desmoronaba. Elaboraron un plan para inyectar 250 millones de dólares, 180 millones de euros. Esos fondos se usarían para respaldar una lista de valores clave. A la hora de la comida, Richard Whitney cruzó la calle y volvió al parqué de la bolsa. Con una enorme inyección del dinero de los banqueros, Whitney confiaba en volver a poner en marcha el mercado. Whitney se acercó al mostrador donde se vendían acciones de US Steel y compró 25.000 acciones de la acerería a un precio muy superior al que estaban vendiendo entonces. Después hizo recorridos similares por otras empresas fiables y cerró compras parecidas. La idea era que así se restablecería la confianza de todo el mundo en el mercado. Otros grandes titanes financieros del momento, como John Rockefeller, hicieron compras similares, con la esperanza de que este acto simbólico hiciera cambiar la marea. Y funcionó. Tal era el poder mágico del nombre Whitney y del nombre Morgan que la bolsa de repente invirtió su tendencia y empezó a subir. Para entonces ya se había filtrado la noticia de la reunión y los periodistas intentaban desesperadamente conseguir información. Mi abuelo se reunió con un grupo de periodistas que se habían congregado en Wall Street, junto a la oficina de su banco. Su estilo era permanecer siempre tranquilo y nunca decir nada que pudiera causar, que pudiera erosionar la confianza de la gente en la bolsa. El señor Lamont, con su cabello plateado, nos recibió con una actitud muy tranquilizadora. Era como el hombre que sube al escenario cuando el teatro está en llamas y conmina a todo el mundo a mantener la calma y repite que no hay por qué alarmarse. Se ha producido una pequeña vorágine de ventas en la bolsa y hemos tenido una reunión para analizar la situación. Hemos descubierto que no hay ninguna casa de corretaje en dificultades y que los créditos se mantendrán satisfactoriamente. Mi abuelo y muchos otros creyeron que lo peor había pasado, pero se equivocaban completamente. Durante el fin de semana pareció que la intervención de los banqueros había funcionado. Las transacciones del viernes y el sábado por la mañana fueron tranquilas y sin incidentes. El presidente Hoover también intentó calmar los nervios repitiendo un mantra que se ha usado en muchos otros desplomes de la bolsa desde entonces. La actividad fundamental del país, que es la producción y distribución de bienes, se apoya en una base sólida y próspera. Pero en las oficinas del distrito financiero reinaba el caos total. No olvidemos lo primitiva que era la tecnología entonces. Se hicieron tantas transacciones el 24 de octubre que las máquinas tardaron 4 horas en imprimirlas todas una vez que cerró la bolsa. La máquina, saturada de información, iba horas por detrás de las transacciones y resultaba completamente inútil. Durante toda la noche, las luces resplandecían en las ventanas de los rascacielos de oficinas, donde corredores a crédito y contables se enfrentaban a la desesperada tarea de intentar cerrar los negocios de un día
antes de que comenzase el siguiente. Se desmayaban sobre sus mesas. Los agotados mensajeros caían exhaustos sobre los suelos de mármol de los bancos y se quedaban dormidos. El lunes las máquinas se habían quedado sin cinta para imprimir las cotizaciones y los inversores, desesperados por conocer los últimos precios de las acciones, colapsaban las líneas telefónicas entre Nueva York y otras ciudades. Muchos especuladores empezaban a descubrir las desventajas del crédito fácil y la compra de valores a crédito. Un número significativo de personas que compraban acciones en los años 20 lo hacían con dinero prestado. Y por supuesto, la ventaja de comprar acciones con dinero prestado es que las ganancias son tremendamente rápidas y cuantiosas cuando la bolsa sube. Pero, por supuesto, cuando baja, toda la maquinaria se invierte. Y en ese momento las pérdidas también son cuantiosas. Quienes habían pedido dinero prestado para comprar acciones ahora tenían que cubrirlo. Y esto es algo que no había ocurrido nunca, porque el mercado siempre había subido. Habían invertido $25 por cada 100 de acciones, pero ahora las acciones han bajado. Y lo que ocurre es que a los corredores que han hecho esos préstamos les preocupa no recuperar su dinero. Le reclaman a la gente que aporte más efectivo o se venderán sus acciones. Su cuenta necesita $600. Si no recibimos esa cantidad antes de la 1 de la tarde del martes, venderemos todos los valores de su cuenta. Consideren este documento una notificación. Y eso era algo muy difícil de conseguir. Alguna gente no tenía dinero en efectivo para aportarlo, pero los corredores no podían esperar. Y el lunes el mercado empezó a caer, y de forma más pronunciada todavía que el jueves. Este sería uno de los peores días en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. En 1929, cuando se desplomó la bolsa, yo era una niña. Solo tenía 7 años. Sin embargo, recuerdo claramente algunos de los detalles de aquel día. No había muchos medios de comunicación, y cuando ocurría algo extraordinario, los periódicos sacaban un extra. Le llamábamos extra y costaba 2 centavos. Aquellos niños con sus gorras de visera iban corriendo por las calles gritando: ¡Extra! ¡Extra! ¡Léanlo todo sobre la noticia! E invariablemente alguien salía de casa, bajaba a la calle, compraba el diario por 2 centavos y nos enterábamos de lo que ocurría. Y así fue como nos enteramos del crack. Aquellos días, Vera estaba con una amiga de la familia y llegó la noticia de que la tía de su amiga lo había perdido todo. Aquella señora menuda lloraba en silencio. No hacía más que retorcerse y retorcerse las manos e iba de habitación en habitación. Eso es todo lo que recuerdo de aquel día. El martes por la mañana, algunos de los nombres más famosos de la economía estadounidense vieron cómo se desplomaba el precio de sus acciones. US Steel, Radio, General Motors. Acciones que habían sido símbolos de los años de prosperidad. El martes se produjeron tremendas oleadas de ventas sin fin. Esta vez las ventas eran tan numerosas y tan implacables que no hubo ninguna reunión a la hora de la comida en JP Morgan. Claramente, el volumen de las ventas superaba cualquier posibilidad de que los banqueros intentasen aplacar la tempestad. La tarde-noche del martes, todas las acciones estadounidenses valían un 22% menos que a la apertura del mercado el lunes por la mañana. En 36 horas se había perdido el 22% del valor de la industria estadounidense. Hoover era el presidente. Él y Andrew Mellon, el secretario del Tesoro, estaban muy a la derecha y creían que no era competencia del gobierno intervenir en esto. Creían en el puro capitalismo, sin trabas. De modo que hicieron muy poco o nada para aliviar el crack. Dijeron que se resolvería solo. El mercado se desplomó muy rápidamente y mucha gente se fue con él. Fue muy doloroso. Casi todo el mundo perdió dinero, como ha ocurrido ahora.